Internet bajo el título ¿Por qué Bolivia? Mauricio Aira dice: "Nos resulta extraño que este hombre de límpida imagen resultara encarnando las ideas libertarias que abrumaron a nuestra generación, la bandera de lucha, de real emancipación nacional ante el fracaso que había devenido del simple cambio de patrono colonial a patrono feudal con las luchas libertarias". Me gustaría así introducir a Lázaro Bacallao, este joven estudioso que pertenece también al Centro de Estudios Ernesto Che Guevara, porque su tesis de grado fue justamente eso, estudiar en qué medida el Che sigue naciendo cada vez y sobre todo movilizando tanta conciencia en el mundo, sobre todo a través de los movimientos sociales. Sí, Arlene, muy buenas tardes. Para algunas personas este proceso de renacimiento constante del Che debe dejarse en el terreno de lo misterioso, de lo que no tiene una explicación clara. Sin embargo, cuando uno sigue este proceso a lo largo de las 4 décadas casi que nos separan del asesinato del Che, nos percatamos de que sí, que efectivamente sí hay respuestas, porque hay una identificación con ese ejemplo que significa el Che, con ese referente que nos ayudaba a entender un poco María del Carmen antes. Yo quería comenzar con un cable que tengo acá, del 21 de octubre de 1967. Está dando cuenta este cable de unas manifestaciones pacifistas en Washington contra la guerra de Vietnam, y allí esas personas están enarbolando el símbolo del Che. O sea, es un fenómeno absolutamente espontáneo, o sea, de identificación, de reconocimiento, aun cuando estas personas no tengan un conocimiento profundo quizás del pensamiento del Che. Esto realmente es un fenómeno que hay que estudiar de manera contextualizada en cada uno de los momentos, en cada uno de los contextos. Vamos a acercarnos básicamente a este fenómeno en los movimientos sociales en América Latina. Es un proceso complejo que debemos comprender a partir de las características de los propios movimientos sociales, de sus propias militancias, de su pertenencia y de sus conocimientos del pensamiento y de la vida del Che. Por ejemplo, ¿qué significa el Che en un contexto tan diverso como el de los movimientos sociales? Pues significa unidad. El símbolo del Che es un símbolo que atraviesa de manera transversal en los espacios de encuentro, digamos, los foros sociales, los festivales, las contracumbres, las cumbres de los pueblos. Es un símbolo constantemente presente, y es un símbolo además que precisamente por dar sentido de unidad, por además expresar esa necesidad de la unidad que siente el movimiento social, está acompañado de comportamientos colectivos. O sea, uno ve a una persona con una bandera del Che y esa persona va a estar acompañada, va a estar en un grupo de personas, va a estar en medio de una manifestación. O sea, está expresando realmente esa necesidad, ese deseo de unidad. Y por supuesto, muy ligado a esto, también la solidaridad, que es evidentemente el Che un ejemplo de los más paradigmáticos del ejercicio de la solidaridad a través del internacionalismo. Una solidaridad y una unidad que deben gestarse a través de procesos, de las prácticas de los propios movimientos. O sea, no se trata de procesos que deban ser decretados, sino vividos a través de esas prácticas. Por supuesto, estas prácticas, ¿quién las va a realizar? El hombre. Entonces, el hombre es el centro de la unidad, de la solidaridad, y eso evidentemente entronca con todo el pensamiento humanista del Che, del que hablaba María del Carmen, y su concepto de hombre nuevo, su ejemplo, su ética. O sea, reforzar en todo momento el tema de la ética, de la conciencia. En momentos en que para algunas personas, ya no tanto, pero recordemos la primera mitad de la década del 90, cuando para algunas personas muy sospechosamente decretaron el fin de la historia, decretaron el fin de las utopías y todo lo demás, pues cuando algunas personas vieron las militancias quizás con un poco de reticencia, pues el Che es símbolo de una rebeldía y de una radicalidad que no es anti-neoliberal, sino que es anticapitalista. O sea, el Che es un símbolo socialista. Mucho más profundo. Exactamente. Sí. No se trata nada más de enfrentar una fase. De enfrentar un modelo del capitalismo, sino de enfrentar al capitalismo como sistema y de presentar una opción socialista. O sea, ese otro mundo posible del que habla el movimiento social mundial y que es el lema del Foro Social Mundial: otro mundo es posible. Sí, porque muchas veces los que hacen que han tratado de robarnos incluso al Che, han dicho
comercializando su imagen, etcétera, que han dicho que hay jóvenes que se acercan a la imagen sin saber qué significa. Yo creo que sería bueno profundizar un poquito en eso, en qué medida nadie que se acerque al Che está totalmente ajeno a lo que es el Che. Claro, ¿qué sucede? Puede haber distintos niveles de conocimiento de su pensamiento, de su vida, pero las personas que se acercan al Che saben que están asumiendo un símbolo que expresa algo, que está expresando ese proyecto socialista y la posibilidad de ese otro mundo. Y en torno al símbolo se tejen fenómenos muy interesantes, y con eso quería terminar, como por ejemplo toda la poética que se teje alrededor de un símbolo a través de frases que se le atribuyen al Che con muchísima poesía, que no necesariamente van en contra de su pensamiento, pero que realmente no pertenecen al Che. Digamos, cada vez que derriban un árbol, el ruido se escucha muy lejos, pero silenciosamente la brisa lleva millares de semillas. O sea, el Che simboliza esa utopía, y las personas entonces saben de la fortaleza de ese símbolo y lo toman para legitimar determinadas ideas, determinados pensamientos. El Che en América Latina específicamente, además, es símbolo de ese sueño latinoamericano, de ese proyecto latinoamericano que en el caso de los pueblos indígenas nos lleva hasta Túpac Amaru y Túpac Katari, y se continúa pues con Bolívar, Martí, y todo el siglo XX, todas las luchas del siglo XX, con Fidel, con Sandino, con Allende, con Chávez, con los procesos actuales, con Evo. O sea, es parte de ese sueño latinoamericano. El Che simboliza eso también, y es un símbolo por eso actuante, y es un símbolo necesario además. Y permanentemente revolucionario. Una de las cosas fascinantes y hermosas para todos los guevaristas, para todos los revolucionarios de este mundo, fue cuando Evo Morales tomó la presidencia de Bolivia, reivindicando tantos años de olvido y de desconocimiento del hombre natural de América. Vamos con un corte breve que nos ha conseguido Teresita, justamente que grabó estas imágenes para darle paso ya al final de nuestra mesa a las palabras de María del Carmen de nuevo. Esa lucha que nos dejó Túpac Katari sigue, hermanos y hermanos, y continuaremos hasta recuperar el territorio. La lucha que dejó Che Guevara, vamos a cumplir nosotros, hermanas y hermanos. La lucha que dejó el Che Guevara dicho por el primer presidente indígena de Bolivia y uno de los primeros de América, sin duda. María del Carmen haría en el final de nuestra mesa la trascendencia, la vigencia de esa lucha del Che Guevara. Creo que realmente esa expresión de Evo Morales nos lleva a un camino que desde un principio el Che vislumbró como definitivo, que es el camino de la revolución y del proyecto de cambio socialista. Aquí, y no por gusto, los proyectos revolucionarios de integración de América Latina tienen en estos momentos dos ejes básicos. Venezuela con Chávez, donde además abiertamente ellos expresan la integración y continuidad histórica desde Miranda, Bolívar y el Che, como una expresión espontánea de integración de próceres y de pensadores, para después tener presente como eje central también la Revolución Cubana y Fidel. Esa forma espontánea de interpretar que ese es el camino que tenemos los pueblos latinoamericanos es lo que realmente nos une a la historia nuestra y a la expresión actual de lo que deben ser los procesos revolucionarios de cambio. Y por supuesto, lo que no pensamos